Bueno, en primer lugar, les quería comentar, como también es obvio que no ha podido asistir a esta segunda o última mesa doña Fabiana Rosales de Guaidó, porque pues no ha sido posible que salir del país y ha habido muchos problemas, y en su lugar lo sustituye don Álvaro Vargas Llosa, que tengo aquí a mi izquierda. Y quería mostrarles, antes de comenzar, un vídeo que nos ha enviado Fabiana junto con el señor Guaidó, creo. Así que, si les parece, vamos a empezar viendo el vídeo y a continuación pasamos ya a la jornada. Con todos ustedes. Me acompaña hoy el presidente encargado, Juan Guaidó, para ser parte de este foro. Muchísimas gracias a todos ustedes por comprometerse con la causa democrática hoy de Venezuela. Agradecido con la invitación que han hecho a la primera dama, al reconocimiento a la lucha que tiene Venezuela hoy por la conquista de sus derechos, por superar esta crisis humanitaria, esta emergencia humanitaria compleja que sufre y atraviesa a nuestro país al borde de convertirse en una catástrofe por el flujo migratorio, por la falta de acceso a bienes y servicios, el decaimiento absoluto de derechos elementales como electricidad, incluso agua. Hay sectores en Venezuela que tienen apenas 12 horas de electricidad, de energía eléctrica al día. Una catástrofe que además tiene presencia del ELN en territorio venezolano, de extracción ilegal de oro, de piedras preciosas, desde Venezuela, que ha ido consolidando campamentos de grupos irregulares en Venezuela. Para nosotros es urgente, el factor tiempo sí es importante para Venezuela, para prevenir que se afiancen este tipo de grupos irregulares, pero también para salvar vidas en este momento. Nuestra lucha es en contra de una dictadura, nuestra lucha es por derechos fundamentales, por libertad, por democracia, una causa además que ha coalicionado a todos, no solamente en Venezuela, sino en el continente, a convertirse en una crisis regional. ACNUR reconoció la semana pasada la peor crisis migratoria, el peor flujo migratorio del planeta en este momento en Venezuela en 2018. Solamente va a empeorar si no atendemos esta emergencia. Para nosotros enfrentar una dictadura ha sido enfrentar la persecución, ha sido enfrentar amenazas a nuestra vida, incluso a la libertad y la de nuestro entorno, a la del Parlamento, a la del ejercicio de la política, pero también el acompañar la necesidad de tantos venezolanos que hoy quieren vivir con dignidad, que hoy quieren regresar a su país luego de haber sufrido tanto en tantos países, a pesar del reconocimiento de la existencia de hoy una dictadura en Venezuela y el acompañamiento que le han dado a cada uno de nuestros embajadores designados en cada uno de los países. Los próximos días serán determinantes. No podemos permitir que se normalice la crisis en Venezuela, que se normalice el horror, el terror que están viviendo los venezolanos. Por eso, agradecido por esta invitación, por que estén pendientes de lo que sucede en Venezuela, pero también por aproximar soluciones. La comunidad internacional será determinante en este proceso. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos para continuar manifestándonos en las calles, a pesar, insisto, de lo que ha sido la brutal y salvaje represión y persecución. Incluso el primer vicepresidente del Parlamento Nacional está hoy secuestrado. El jefe de despacho del Parlamento, Roberto Marrero, secuestrado. Juan Requesén y 22 diputados allanada su inmunidad parlamentaria. A pesar de ese contexto de violación constante a nuestros derechos fundamentales, de persecución, de no libertad de expresión. El mismo Parlamento no permite el ingreso a la prensa, sino tienen que hacerlo de manera casi forzada, casi arriesgando su integridad física los parlamentarios. A pesar de ese contexto, no nos rendimos, seguimos adelante y tenemos las herramientas para salir de esta dictadura. Una unidad, una oposición, una alternativa, un plan país, una coalición fuerte que se manifiesta y que sigue. Así que muchísimas gracias, sigamos adelante, contamos con ustedes. Pues muchas gracias. Pone la carne de gallinas oír el discurso del presidente Guaidó y de su esposa.
Seguramente pues ahora tendremos oportunidad de hablar largo de Venezuela. Yo, si les parece, quería, para no marcar desde el comienzo de la agenda, pues darles 2 minutos a cada uno para que introduzcan un poco la charla de los temas que quieran exponer, y luego pues a continuación ya pasamos a las preguntas. Si le parece, Álvaro Vargas Llosa. Muchas gracias. ¿Se oye? No se oye. ¿Ahora? Sí, ahora vale. sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo iba a estar en la segunda mesa, pero en vista de la ausencia forzosa de Fabiana por obra del tirano, como lo llamó Felipe González, dictador, matón, en fin, como queramos llamarle, Nicolás Maduro, me he visto obligado a migrar hacia esta mesa, lo cual es un gran honor porque la comparto con personas que admiro mucho. Voy a hacer una breve reflexión sobre algunos de los países de los que no hemos hablado mucho esta mañana. Me pareció que valía la pena tocar el caso de Brasil, el caso de Colombia. También quería decir alguna cosa sobre Argentina. Hemos hablado ya de uno de los aspectos de la situación argentina. No tenemos mucho tiempo, de modo que voy a ser muy breve. Creo que la reflexión general es que América Latina ha pasado en muy poco tiempo del gran desafío de cómo desalojar al populismo al gran desafío de cómo lidiar con la herencia populista. Y son dos desafíos sumamente distintos, aunque parezca que están emparentados. Una cosa es combatir a un sistema de tipo populista, otra cosa es, una vez que uno ha logrado desalojar al populismo del poder, cómo reconstruir las instituciones, cómo llevar a cabo reformas y cómo despopularizar, digamos, el Estado que se hereda, de tal manera que ocurran varias cosas simultáneamente. Uno, que las instituciones republicanas se regeneren. Dos, que las reformas económicas para desmontar la herencia económica populista se puedan llevar a cabo, y no siempre ambas cosas son compatibles y lo estamos descubriendo, porque el liderazgo que se necesita para ciertas reformas liberales de esa radicalidad muchas veces choca con los contrapesos republicanos muy saludables que hacen que las intuiciones o instintos de exceso en el uso del poder se frenen. Y además hay un tercer problema, que es el que hemos oído esta mañana, que es el tema de la corrupción, de cómo lidiar con una herencia de corrupción que es absolutamente sistémica, que lo contamina absolutamente todo. Esto es lo que está pasando en muchos de los otros países latinoamericanos de los cuales no hemos hablado. Teníamos el problema de la enfermedad de la democracia latinoamericana, que es el populismo. En realidad no es un descubrimiento nuevo, es decir, Aristóteles hablaba del peligro de la democracia que degeneraba esto lo hablamos en México hace algunas semanas, degeneraba en demagogia. Un siglo después Polibio hablaba de la oclocracia, decía la democracia es la tiranía de las muchedumbres, de las mayorías, un líder iluminado que se arroga, digamos, la responsabilidad de llevar a su pueblo por encima de las instituciones de la legalidad hacia un destino que él determina o que él interpreta como el destino que el pueblo ansía. Todo eso es una enfermedad de la propia democracia que América Latina, una de las variantes del populismo contemporáneo, ha ejercido, digamos, de manera muy sistemática, ¿no? Pero ese era un problema hasta hace poco, y lo sigue siendo en 2 o 3 casos, que se ha mencionado esta mañana. Ahora el problema que tenemos es cómo salir de esa experiencia de tal modo que se fortalezcan las instituciones republicanas y que se pueda transitar hacia una economía libre, próspera, sana y insertada, enganchada con las corrientes de la modernidad. Bueno, hasta ahora ningún país latinoamericano en estos tiempos lo ha conseguido. Lo están intentando varios y ninguno lo ha conseguido hasta ahora. El caso de Brasil es un caso muy interesante que añade además, o que tiene el añadido de la complejidad de la naturaleza del presidente que han elegido los brasileños, y yo creo que en gran medida por la herencia populista que tuvieron. En ninguna otra circunstancia el presidente Bolsonaro sería el presidente Bolsonaro. El presidente Bolsonaro es hijo de una circunstancia muy extrema que llevó a los brasileños a optar por él, en gran parte por su hartazgo frente a la podredumbre del régimen del conocido como lulapetismo, y en gran parte también por el colapso del orden público que llevó a muchos brasileños a pensar que un hombre fuerte podía hacer frente a esa herencia. Pero independientemente de la naturaleza del presidente,
Hoy hay un grupo de personas muy respetables en el Estado brasileño tratando de llevar a cabo dos cosas: la regeneración de las instituciones democráticas y también una reforma liberal. Y están teniendo todos los problemas del mundo para conseguirlo. Enfrentan unos obstáculos verdaderamente, no sé yo si insuperables, pero en todo caso, por el momento parecería que lo fueran. Y en gran parte eso tiene que ver con la herencia populista. Un primer problema que hay es la atomización enorme de las instituciones políticas. No hay partidos políticos fuertes, no hay una columna vertebral desde el punto de vista de los partidos en Brasil que permita una cierta operatividad, que permita, digamos, llevar a cabo una reforma desde el punto de vista de todos los procesos por los que tiene que pasar una reforma para convertirse en realidad. La situación de minoría parlamentaria en la que opera el gobierno es verdaderamente dramática. El partido del presidente no representa más del 10% del Parlamento y la idea de construir coaliciones reformistas choca contra una realidad, y es que gran parte de los partidos con los que el presidente tendría que conformar esas coaliciones son ellas mismas víctimas de sus propias prácticas corruptas, por tanto son vulnerables ante la investigación y eventualmente la sanción de la justicia, y por tanto lo que aspiran es a negociar la impunidad a cambio de otorgar al presidente y al gobierno la operatividad parlamentaria mínima para llevar a cabo esas reformas. El gobierno está en estos momentos constituido básicamente por tres facciones. Hay la facción de los tecnócratas, que es la mejor, que es la que lidera Paulo Guedes, que es el ministro de Finanzas, que tiene una idea muy clara de las reformas liberales que hay que llevar a cabo. Si él tuviera cómo ejecutar esas reformas, Brasil no hay ninguna duda de que hoy estaría por la senda del progreso. Es un hombre con las ideas sumamente claras, que tiene una visión de conjunto de lo que debería ser una sociedad libre, moderna y próspera, pero que está operando frente a otras facciones en el poder que evidentemente limitan mucho su accionar. La segunda facción importante es la facción más ideológica, una facción conservadora muy extrema, que lidera en realidad un gurú que ni siquiera vive en Brasil, que vive en los Estados Unidos, Carvalho, Olavo de Carvalho, que es un hombre inteligente, es un hombre con lecturas y una cierta cultura, pero que es un fanático que cree que la acción del Estado básicamente tiene como misión convertir a Brasil en una sociedad a imagen y semejanza de sus ideas conservadoras, mediante las cuales el Estado tiene que imponer una cierta visión de la moral al resto de la sociedad a través de distintos mecanismos, uno de ellos el Ministerio de Educación, por ejemplo. Esta coalición o esta facción al interior del poder tiene enorme influencia en el propio presidente, cuyas ideas en muchos casos se ven reflejadas en todo eso. Y una tercera facción, y lo decía Felipe González esta mañana con algo de sorna, y es verdad, es la de los militares, que han resultado los moderados del régimen. Sin embargo, yo añadiría, porque esto se le olvidó a Felipe, que son moderados, sí, y eso atempera a los instintos populistas de derecha de las otras facciones, pero que también carecen de una visión reformista liberal. De manera que son al mismo tiempo una manera de atemperar los instintos tribales del presidente, pero también de boicotear o sabotear los instintos liberales, reformistas de la facción de Paulo Guedes. De manera que hay al interior del poder ahí una cierta parálisis en este momento, que se agrava si uno tiene en cuenta la situación de fragmentación parlamentaria de la que hablaba, la dificultad para constituir una coalición al interior del Parlamento que esté a favor de las reformas, en gran parte porque lo que quieren muchos de esos políticos es negociar respaldo a las reformas a cambio de impunidad. No es una objeción ideológica lo que tienen contra eso. De modo que este es un problema. Dicho esto, yo no soy enteramente pesimista. ¿Por qué? Porque Paulo Guedes es un hombre inteligente. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y asumió una responsabilidad que no era la suya y para la cual probablemente ni siquiera estaba preparado. Dijo, bueno, muy bien, como esta es la situación de parálisis y yo no he venido a perder el tiempo, y se lo dijo así a los brasileños, yo me puedo ir a mi casa, yo no necesito esto, se fue al Parlamento y dijo, muy bien, yo voy a tomar la responsabilidad de negociar uno por uno con cada uno de los parlamentarios sin ofrecerles ningún grado de impunidad la posibilidad de formar una coalición reformista y llevar a cabo las reformas. Entre ellas, la primera y la principal, que es la reforma de las pensiones. Esto suena poca cosa, suena anecdótico, no lo es. En Brasil las pensiones se llevan el 44% del presupuesto nacional. La mitad del presupuesto se destina a pagar pensiones.
El Estado brasileño, que está prácticamente quebrado, en gran parte lo está por culpa de un sistema de reparto que es absolutamente infinanciable y que además es total y absolutamente improductivo. De manera que Pablo Guedes lo que quiere es hacer lo que han hecho muchos otros países en América Latina y en otras partes del mundo, todavía no España, espero que España lo haga alguna vez, porque hay muchas propuestas interesantes de liberales españoles, que es pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual, que es el sistema que funciona en los países donde esto funciona. Bueno, si Pablo Guedes logra armar una coalición, lo cual significa 308 votos de 513 totales en el Parlamento, es decir, una tarea hercúlea, si lo logra y esa reforma se aprueba, y no es imposible, por el momento entiendo que tiene 202 votos, le faltan 100 más, algo ha conseguido. Si lo logra y esa reforma es aprobada, será una reforma verdaderamente revolucionaria en Brasil, y si esa reforma tiene éxito, los mercados van a reaccionar inmediatamente, la inversión va a llegar, ya hay muchas instituciones que lo han anunciado de esa manera. Eso probablemente dará a la facción reformista una cierta legitimidad, además de política social, y quizá abra las puertas para el resto de la agenda reformista de Pablo Guedes, que va mucho más allá de las pensiones. De manera que no soy enteramente pesimista, pero sí soy realista. Hay una situación de bloqueo, hay una situación de entrampamiento y hay una situación en la que no ayuda que el presidente, aliado con esta facción ideológicamente conservadora, no conservadora en el gran sentido de la palabra, la tradición de Edmund Burke, etcétera. No, hablo de una ideología, digamos, altamente intervencionista desde el punto de vista del Estado, y que creo yo que hoy se ha convertido en una fuente de distracción para la gran misión reformista que tiene gente como Pablo Guedes. Voy brevemente, sé que queda muy poco tiempo, voy simplemente a... es que nos hemos pasado de tiempo. No es que bueno, entonces dejo lo de Colombia para otro momento. Eso es, ya, si te parece. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Quizá podemos hablar también de México, que donde no es precisamente el problema la minoría en el gobierno, sino hay una gran mayoría, pero las reformas liberales también brillan por su ausencia. Pues estoy muy agradecido con la Fundación Internacional para la Libertad, y que preside mi querido amigo Mario Vargas Llosa, por esta invitación para hablar sobre México. Los historiadores pensamos que si narramos una historia explicamos el presente. No siempre es así, y no voy a hacer una narración muy detallada, pero sí creo que como un testigo activo y participante en los últimos 50 años ya de la vida política de mi país, puedo dar un panorama de cómo llegamos aquí, en dónde estamos y qué salidas veo. El régimen que llamé la presidencia imperial y que Mario Vargas Llosa en 1990, en un encuentro memorable en televisión abierta, llamó la dictadura perfecta, duró 71 años. No fueron 71 años idénticos, fueron distintas etapas, pero el PRI tenía, entre sus muchos defectos, algunos elementos, digamos, modernos, que hacen que la hipótesis que nos sugirió Felipe González antes de este evento, cuando hablaba de México, país que conoce y que visita con frecuencia, no sea enteramente exacta. Él decía que López Obrador es el último presidente del PRI. Bueno, yo no lo creo. Yo creo que es el primer presidente populista de México, porque el PRI, entre sus muchos defectos, y créanme que eran muchos, no era el de ser un régimen populista. ¿Por qué no lo era? En primer lugar, porque el sistema político mexicano tenía, contra el que nos opusimos 3 o 4 décadas, desde que tengo memoria, tenía dos instrumentos fundamentales: el PRI y la presidencia. El presidente no era dueño del PRI. El PRI era como una especie de corporación de corporaciones, de obreros, de campesinos, de burócratas, en un momento dado de militares,
Era una corporación, digamos, de corte fascista, si se le quiere llamar así, en fin, porque tenía esa inspiración. Pero era una corporación en donde había representaciones regionales, sectoriales, y había una lucha política interna. El presidente era todopoderoso, pero no era dueño del PRI. El PRI elegía al presidente, más bien el presidente anterior elegía al siguiente, por 6 años. Pero el presidente no le daba órdenes al PRI de qué tenía que hacer. Si el PRI casi siempre estaba de acuerdo con el presidente, pero cuando no, cuando el presidente sobrepasaba o esquivaba ciertas normas, muchas veces no escritas, el PRI acotaba al presidente. Digamos que cuando el presidente tenía ciertas actitudes, vamos a decir, populistas, quien lo acotaba era la institución del PRI. Por eso cuando nació el PRI en 1929, la frase clave de su fundador, Plutarco Elías Calles, fue: se acabó la época de los caudillos, empezó la época de las instituciones. Entonces el PRI, con todo lo detestable que era en términos de corrupción y de manejo del poder, era una institución. Por otro lado, el presidente era poderoso, pero no por su carisma. Podía ser guapo, feo, podía ser inteligente o tontísimo, podía ser lo que quisiera, pero el poder no estaba en él por su atractivo personal. Estaba en él porque era el presidente de la República. Y en el minuto en que se iba de la presidencia, puesto que su poder residía en la silla presidencial, se volvía un expresidente, lleno de dinero, pero un expresidente. Entonces, por eso el PRI no fue un régimen populista. Tuvo momentos de políticas económicas populistas, como con Echeverría y López Portillo. Pero Echeverría y López Portillo, atractivos o no atractivos, duraron 6 años en el poder, no dictaban enteramente lo que ocurría en el país y no eran importantes por su propio carisma. México, en las últimas décadas del siglo, luchamos muchos por una transición hacia la democracia. Evidentemente, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, dependía, como tantas cosas, del presidente y del PRI, del sistema. Esto es lo que quisimos nosotros cambiar. La alternativa que veíamos en las últimas décadas y en la cual estaban de acuerdo personajes de derecha y de izquierda y de centro, prácticamente una unanimidad en la última década del siglo, fue: transitemos hacia una democracia, hacia la democracia. Que haya división de poderes, elecciones limpias y transparentes. Por cierto, en México las elecciones las manejaba la Secretaría de Gobernación hasta 1997. El propio gobierno era juez y parte. Entonces, ¿qué queríamos? Poder judicial, representación plural en la Cámara, un órgano de manejo de las elecciones autónomo y libertad de expresión. Bien, pues ocurre que lo logramos. En el año 2000, un poco antes de hecho, México transitó hacia la democracia. Y a pesar de que nada en nuestra historia, ni milenaria, ni centenaria, ni en el siglo XX, nos volvía predestinados para la práctica democrática, la fuimos construyendo. En efecto, una pluralidad de representación en el Congreso, un poder judicial independiente, el Instituto Nacional Electoral se volvió una institución ejemplar en el nivel internacional. Organizó elecciones con 2 millones de ciudadanos organizándolas de manera absolutamente ejemplar en elecciones no solo presidenciales, sino en todos los niveles, con una participación
de entre el 60 y 70%. Realmente la democracia mexicana desde el año, vamos a decir, en los últimos 20 años únicos en los que hemos tenido democracia, ha funcionado de manera, diría yo, si no ejemplar, mucho más dinámica, clara, de lo que soñábamos nosotros en el siglo XX. Entonces, ¿qué ocurrió? Vale la pena preguntarnos, ¿qué ocurrió? Bueno, tuvimos tres presidentes, el presidente Fox, el presidente Calderón, el presidente Peña Nieto. Ninguna de sus gestiones fue particularmente sobresaliente. Fox tuvo en sus manos, puesto que era un presidente muy popular, una reforma profunda de los aspectos clientelares que quedaban en el sistema. No lo hizo, no era un hombre con vocación política realmente. Calderón sí fue un presidente con vocación política y con oficio político, pero tenía siempre una especie de sombra o de fantasma a su lado, que era el de López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador fue electo jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, en el año 2000, e inmediatamente quedó claro que se postularía para la presidencia. Perdió esas elecciones por un 0.02%, 200,000 votos, y nunca aceptó haberlas perdido en buena ley. Se erigió como presidente legítimo de México. Hizo una ceremonia en la que se cruzó con la banda presidencial y fue una presencia como un fantasma, como una sombra sobre Calderón a lo largo de todo el sexenio. Finalmente, Peña Nieto, teniendo el voto, diría yo, que sorprendió a muchos en su proporción, trajo una esperanza de que el PRI había aprendido la lección y de que se le daría una segunda oportunidad. Estos sí saben cómo operar, pero ya dentro de un marco propiamente democrático. Introdujo reformas económicas y educativas y fiscales de gran calado, pero se manchó mucho más que los gobiernos de Calderón y de Fox, que no se caracterizaron particularmente por eso, por el tema de la corrupción. Y entonces resultó electo de manera abrumadoramente mayoritaria López Obrador. ¿Por qué? Mi explicación es de por qué ocurrió este fenómeno. Tiene que ver con algo que no se nota mucho. México no crecía económicamente, pero ha crecido de manera sustancial. Las instituciones han venido funcionando. Las elecciones se fueron dando cada 3 años de manera organizada, pacífica. Entonces, ¿qué es lo que estaba mal? Un fenómeno que era la tormenta perfecta, el fenómeno de la violencia, del narcotráfico y de los grupos criminales. Al mismo tiempo que la democracia mexicana, al venir, tuvo un efecto centrífugo sobre el poder, el presidente dejó de tener ese poder que tenía antes, se crearon feudos de poder formal en los gobiernos locales, pero también informal. Los grupos criminales tomaron una fuerza que no tenían en el siglo XX. Conocemos la historia, el modo en que los grupos criminales mexicanos absorbieron a los colombianos, se fortalecieron de una manera extraordinaria como un poder local enorme, empezaron a distribuir droga dentro del país y sobre todo a distribuir armas, porque Estados Unidos en 2004 levantó el embargo de las armas. Este fenómeno de la inseguridad y la violencia ha desquiciado a la sociedad mexicana,
que entre 1930 y el año 2000 tuvo un índice delictivo prácticamente horizontal, el mismo. Y de pronto todos los indicadores se han ido de manera vertical y siguen de manera creciente. Entonces, lo que yo creo que ocurrió fue una combinación entre el desconcierto, decepción con la corrupción del PRI, desconcierto, desorientación, ignorancia de que el país se había precipitado en una situación de violencia para la cual no solo no estábamos preparados, no teníamos ni siquiera memoria. Este es para mí el elemento catalizador de por qué López Obrador, que ha recorrido el país municipio por municipio, más de 2,000 municipios, no sé cuántas veces, y ha estado en campaña desde el año 2003 hasta ahora, y diría yo, sigue en campaña y seguirá en campaña porque sigue recorriéndolo. Esta es la razón por la cual el 53% de México, y ahora pienso que fue bastante milagroso que no fuera el 77 y no el 53, creyera en él. Se necesitaba la solución redentora, mesiánica, salvadora, porque en los gobiernos anteriores nadie explicó de manera convincente y de manera, digamos, con credibilidad qué es lo que estaba ocurriendo. No teníamos una crisis económica, no, tampoco teníamos una crisis social. Estábamos construyendo instituciones sólidamente en una democracia joven, frágil, pero lo estábamos logrando. Nadie pudo explicar, porque el presidente de la República, Peña Nieto, con dificultades, podía hilar 2 frases. Y no solo porque no se le daba a él ni a nadie de su gabinete el don más elemental de la comunicación, porque no tenía credibilidad, porque estaba preocupado en los dos temas que lo obsesionaban, ¿no? La corrupción y jugar golf. Entonces, esta frivolidad, esta corrupción, pero sobre todo este desconcierto vago, pero también desesperante y angustiante de la violencia, fue el caldo de cultivo que nos llevó a esto. Bien, ¿dónde estamos? Bueno, cuando el era candidato a López Obrador, yo recorrí algunas universidades tratando de contarles esta historia a los jóvenes y les decía yo, creo que va a introducir muchas reformas económicas o va a revertir muchas reformas económicas, va a introducir reformas en el sentido equivocado del término y en el sentido equivocado para el desarrollo de México. Creo que va a revertir reformas que son positivas, como la apertura energética, por ejemplo. Pero bueno, si tiene el mandato, que lo haga. Así decía yo ante esos jóvenes. Y en efecto, bueno, todos sabemos, canceló el aeropuerto, canceló la reforma energética, la apertura energética, ha decretado que México tiene que volver a los años 30 y construir contra todo el Consejo Económico o Ecológico una refinería, etcétera, etcétera. Pero yo me sostengo en lo que dije. Esto es para lo que fue el mandato que se le dio con esa mayoría que tiene en el Congreso, en los congresos locales y con el 53%. Pero lo que sí señalaba, y eso me lleva a concluir explicando la situación en la que estamos, lo que sí señalaba ante esos jóvenes es lo siguiente. El presidente puede hacer con su mandato, en términos de política económica, social, realmente lo que quiera. Pero no es admisible que toque las instituciones del país
lo que queda de la división de poderes y las libertades. Eso no. Que haga lo que quiera, pero eso no. Bueno, dicho y hecho. Eso es justamente lo que ha ocurrido, esa afectación es lo que ha venido ocurriendo día tras día y de manera creciente, pienso yo, en los 6 meses o en los meses que llevan. Ha afectado el Instituto Nacional de Energía, de Transparencia, de Información. Está muy amenazado el Instituto Nacional Electoral. Desde luego, las amenazas que penden sobre la Suprema Corte de Justicia son muy serias. No digamos cómo destruyó instituciones legendarias de México, como el Fondo de Cultura Económica y otras instituciones, incluso de salud. Entonces, es un desmantelamiento sistemático de las instituciones que, insisto, formaban parte del entramado de México en el siglo XX y que explican en cierta forma la permanencia del PRI por tantos años. Y lo más preocupante de todo ha sido el acoso a las libertades. La libertad de expresión, quien la ejerce más es él. Todas las mañanas, Hugo Chávez tenía cuando menos la delicadeza de dar sus 7 horas de Lalo Presidente los domingos. Bueno, aquí tenemos una conferencia mañanera de 2 horas todos los días. Está absolutamente todos los días sentando agenda, pero sobre todo dando pie él mismo, denunciando él mismo la palabra del presidente a los periódicos, los escritores, los intelectuales que no están de acuerdo con él, en campañas de denuncia y de calumnia. Esa es, me reservo a hablar del futuro, tengo un poco de luz con respecto al futuro para no quedarnos tan deprimidos, pero esa es la situación. Las instituciones construidas con tanto esfuerzo por tantos decenios y también las instituciones recientes, así como las libertades que como quiera hemos tenido en México, están en peligro. Muy bien, le agradezco las palabras y también le pediría un poco de brevedad. Yo según por terminar su discurso, luego le pregunto también a don Álvaro Vargas Llosa, me iban surgiendo dudas porque, bueno, él también, por ejemplo, ha puesto delegados a los gobernadores. Bueno, desde el punto de vista económico es un desastre porque, por ejemplo, Pemex le han bajado el rating de la deuda, está en una situación complicada. Pero, sin embargo, aparte de todas estas cosas que usted ha citado, sin embargo, la popularidad sigue siendo muy alta, ¿no? Bueno, sigue siendo muy alta. Entonces, mi pregunta era, ¿hay un peligro de reversión de la democracia, de que López Obrador se eternice en el poder o que llegue a suprimir instituciones claves de la separación de poderes? Quería animarle, aunque nos ha dejado ahí con la guinda sin terminar el pastel, pero a ver un poco que termine la reflexión. Bueno, es cierto, ha nombrado además para neutralizar el poder realmente en la práctica de los gobernadores, ha nombrado a sus propios, llamémosle virreyes en cada estado, que manejen presupuestos directamente para comprar, para becar a la gente, a jóvenes, a cambio, claro, de obediencia política. Ya se está viendo. Todo este panorama es muy negro y, por supuesto, si no creo que el mandamiento político número 1 de la historia mexicana, que es la no reelección, sea para López Obrador en realidad un obstáculo mayor. No obstante, quiero decir que, aunque no con la decisión y la gallardía y la claridad que he escuchado a los jueces argentinos y peruanos, todavía tengo esperanza en la justicia en México.
se han ido interponiendo amparos y juicios en contra de las decisiones del presidente y tengo fe de que el Poder Judicial todavía funcione. Hay además una sociedad civil activa, creciente, que se ha opuesto, por ejemplo, de manera muy firme a la actitud servil, pienso que servil, de López Obrador con respecto al presidente Trump. No he perdido la esperanza de que luchando día a día en foros como este, dentro y fuera de México, el país, mi país, que es dinámico, que ama la libertad, despierte y en el año 2021 de las elecciones intermedias podamos recobrar la Cámara de Diputados y retomar la senda de la democracia con libertad. Quería preguntarle, Álvaro, has hablado antes un poco de la fragmentación que existe en Brasil, pero esa misma fragmentación de partidos políticos que impiden las reformas y tal, pues se reproduce en toda la región, en Ecuador, en Argentina, no sabemos lo que va a pasar en las elecciones que hay en otoño, en Colombia, que te he dejado con la palabra en la boca, también. Entonces, un poco, quería que me respondieras un poco si crees que es posible, porque, claro, mirado un poco en retrospectiva, el continente no ha avanzado, la región no ha avanzado en las reformas, había mucha esperanza en que se consiguiera, pero parece difícil, cada vez surgen más, y ahora la fragmentación política hace que sea todavía más complicado y por ende también, si en algún caso pues puede estar en riesgo la democracia, ¿no? Es una excelente pregunta. ¿Tenemos un par de horas? No, solo tengo 15 minutos para terminar, que luego quería preguntar por Trump y de algunas cosas que dice. Muy rápidamente añado una cosa, lo que decía Enrique, que ha sido, me parece, panorámico y perfecto. Hay dos instituciones en las que yo confío para moderar un poco a López Obrador contra su voluntad, por supuesto. Una son los mercados financieros. Cada vez que mete la pata, inmediatamente reaccionan los mercados financieros. Se han vuelto un contrapeso republicano hoy, algo interesante y paradójico. Y luego el acuerdo de libre comercio, el nuevo NAFTA, que ya no se llama NAFTA, que se está ratificando en México, pero que los otros dos países, digamos, quizá tarde un poquito más, pero que también constriñe un poquito el accionar de López Obrador, que en vista de su actitud de perrito caniche frente a Trump, en cierta forma garantiza, digamos, por lo menos unas ciertas limitaciones, porque no va a hacer nada que incomode al presidente Trump, ¿no? Que es realmente fantástico. Nadie hubiera podido concebir que un presidente mexicano en el siglo XXI se convertiría en el policía migratorio del presidente Trump, ¿no? Algo verdaderamente impresionante. Bueno, rápidamente, sí, hay un gran problema. A esto iba, vivimos una paradoja fascinante. La fragmentación, sobre el papel es una gran cosa para un continente que ha tenido la enfermedad del exceso de poder, del abuso de poder, de caudillos que estaban por encima de la legalidad y de las instituciones. El populismo, en cierta forma, es eso. De manera que la fragmentación política es una forma de limitar el accionar del caudillo. Sin embargo, cuando un país hereda una situación como la que han heredado estos países y necesita reformas muy profundas con un liderazgo muy afirmativo, esa fragmentación se puede convertir en lo contrario de lo que se supone que es. Ya no en una garantía republicana, sino en cierta forma en una protección o garantía de aquellos que quieren entorpecer, por no decir sabotear, el proceso de reforma. Es una paradoja fascinante, la están viviendo todos los países, lo expliqué en Brasil, muy rápidamente en Argentina. Hace 4 años, y aquí hay muchos argentinos, incluyendo Gerardo, nadie hubiera concebido que el presidente Macri se hubiera visto obligado a llamar como candidato a la vicepresidencia al presidente del Senado, no presidente del Senado, al jefe de los peronistas en el Senado, porque ya no concibe la posibilidad de ganar una elección sin el apoyo de los peronistas. Esto es, a mi modo de ver, sumamente representativo de lo que está pasando. El presidente Macri hereda un país devastado por el populismo, lo hereda en condiciones que hacen muy difícil el ejercicio de su liderazgo. Creo que pecó de timidez, creo que debió ser mucho más afirmativo. Él optó por el gradualismo. Eso hizo que, en cierta forma, se lo culpe hoy a él de cosas que en realidad tienen que ver con la herencia
kirchnerista. Hoy la inflación de Argentina es el doble que la que tenía Cristina, pero en gran parte por culpa de Cristina. Sin embargo, el presidente Macri, hay que decirlo, no optó por cortar por lo sano, no optó por unas reformas que pusieran fin a todo eso, y hoy, en vista de la situación, se ve obligado a llamar a los peronistas para que los peronistas le salven la posibilidad de la reelección. Vamos a ver, eso lo hablábamos anoche en una cena, qué precio le cobran los peronistas si efectivamente Macri es reelecto. En la medida en que le dirán, usted está aquí por nosotros, ahora usted nos tiene que pagar. Vamos a ver qué ocurre. En Colombia pasa una cosa muy paradójica. Eligen al presidente Duque, la izquierda internacional dice esto es Uribe, se viene la dictadura fascista, se viene la extrema derecha en Colombia, van a acabar con el proceso de paz. Es exactamente lo contrario. Si algo ha hecho el presidente Duque es respetar escrupulosamente la legalidad. Cada vez que un juez o una corte le tumba una decisión política, él la acata instantáneamente y ni siquiera espera 5 minutos para acatarla. ¿Y qué pasa hoy en el Parlamento colombiano? Que el partido de los fascistas supuestos, que iban a entronizar una dictadura populista de derecha, está contra Duque. Y cada vez que Duque necesita aprobar una reforma, tiene que apelar a los liberales porque la mitad del Centro Democrático, que es el partido de Uribe, vota contra él. De manera que esta fragmentación en realidad es una doble fragmentación. No solamente carece de mayoría, sino que al interior de los partidos hay facciones que hoy están saboteando muchas de las reformas que el propio presidente quiere hacer. Y en la exposición de Guillermo Lasso esta mañana también se refirió al caso de Ecuador. El caso de Ecuador es muy interesante. También el correísmo, que es la herencia del gobierno populista anterior, tiene una bancada parlamentaria que está partida por la mitad. De manera que la mitad de la bancada todavía responde a la herencia del populista anterior y la otra mitad la de este presidente, lo cual hace difícil desmontar la herencia populista. En otras palabras, estamos hoy ante un reto enorme, que es el de desmontar el populismo heredado, y la gran paradoja es que si no lo logramos, volverán a surgir los populistas culpando a los presidentes de hoy de cosas que en realidad tienen una responsabilidad anterior. Enrique, querías... Un minuto. Querías... No, solo quería terminar con una... No vamos a terminar, hay otra pregunta. ¿Hay una Pero, pregunta? sí, bueno, sí, tengo 10 minutos todavía. Creo. Bueno, pero rápido. Bueno, No, simplemente 5. decir... Tengo 5. Una nota. Nunca olvidemos el papel del azar en la historia. Siempre estamos demasiado concentrados en el presente y hay que vislumbrar también la posibilidad de un buen futuro. Imaginemos que no se reelige Trump. Eso tiene que tener, ya tendríamos que estar trabajando sobre pensar esas alternativas, porque, por ejemplo, México mismo y los demócratas en México tendríamos más elementos para poder, pienso yo, más elementos para poder vislumbrar un futuro mejor. Tenemos que pensar que no hay mal que dure 100 años y que va a ocurrir el cambio en Venezuela, que puede ocurrir que en el 2021 no triunfe en la Cámara de Diputados López Obrador, que el cambio que parecía casi imposible en Ecuador, con todas las limitaciones que se nos han explicado ahora, se dio, que no es irreversible, que no es fatal. Y entonces eso nos colocará en un mejor estado de ánimo, pero también con mayor capacidad de imaginar los instrumentos de una mejor pedagogía democrática. Y en eso habría que tocar o dedicar un foro, ¿no?, al tema de las redes sociales y la nueva comunicación, porque los jóvenes, cualquiera persona menor de 30 años, tenemos que encontrar el modo de tocarlos y explicarles algo que para ellos es rarísimo, ¿no? Y es aprender algo de la historia, algo de atrás. Esto es lo que me funcionó un poco en esas conversaciones con los universitarios, pero no suficiente. Creo que es importante eso, pensar el futuro con cierta esperanza. Muy brevemente, quería una última reflexión sobre, Venezuela, ¿no? ¿Qué salida hay? ¿Cómo veis la política de Trump en Venezuela? Porque
bueno, existe la tesis de que hay detrás un interés electoral por la península de Florida, también por la Helms-Burton en Cuba. Si esto, si es reelegido o no reelegido, va a cambiar o va a favorecer o no una salida a la crisis. Ya sé que es complejo y menos en 2 minutos. Es una buena pregunta. Yo vivo en Washington, sigo muy de cerca lo que pasa ahí. Trump es un hombre más astuto de lo que parece y más políticamente intuitivo de lo que parece. Todas las cosas que hace Trump en política exterior, todas, están condicionadas por la necesidad de su reelección. Eso es. Si él, digamos, pleitea con China, está pensando en los estados del Midwest. Si él pelea con Maduro, está pensando en los votos de Florida. Si él pelea con Alemania, está pensando en el centro del país. Cada decisión que él toma en política exterior, ni siquiera decisión, porque a veces son tweets que no tienen una continuidad ejecutiva, pero en todo caso, todo apunta a una reelección, que si las elecciones fueran hoy se daría. Estoy totalmente convencido, porque lo único que necesita para ganar las elecciones es que su base se reactive. Él no necesita conquistar al adversario, solo necesita que su base en Florida, en Michigan, en Wisconsin, en Pensilvania y en Ohio, esos son los estados clave. Todos esos estados tienen una conexión umbilical con las decisiones de política exterior que toma o que anuncia que va a tomar. En ese contexto hay que ver su política hacia Venezuela. Yo no creo que vaya a invadir Venezuela, pero creo que va a mantener la esperanza de muchos exilados venezolanos y cubanos en Florida de que lo va a hacer, porque me parece que es la manera de reelegirlo. La idea será, lo reelegimos y entonces invadirá. Y él está jugando con esa expectativa muy astutamente, ¿no? Con respecto a qué va a pasar en Venezuela, si estuviéramos en privado te diría que soy muy pesimista. Estamos en privado. Bueno, pero estamos en público. Yo no puedo a gente que está jugándose la vida ahí adentro mandarle un mensaje de pesimismo. No puedo, es inmoral. Así que, ¿qué cosa hay que hacer? Las calles, la presión internacional, la presión diplomática, la rebelión popular y presionar a los militares para que le den la espalda a Maduro. No hay otra fórmula, es decir, no se ha inventado otra fórmula para sacarse de encima una dictadura. Es verdad, y se dijo esta mañana algo que creo que es importante, todavía los militares, por lo menos la cúpula, no se ha creído aquello de la amnistía. Todavía dudan, porque si yo fuera uno de ellos también dudaría. Es decir, yo diría, bueno, muy bien, Guaidó me da unas garantías determinadas. Luego transitamos a un sistema democrático donde Guaidó ya no maneja el Poder Judicial y ya no maneja las instituciones y tampoco la Corte Penal Internacional. ¿Qué me garantiza a mí, en situación de total vulnerabilidad, que esas garantías que me daban cuando era en oposición se van a ejecutar el día de hoy? Y es verdad. Guaidó no puede decirle a un asesino, usted va a ir libre para el resto de su vida, porque desde el punto de vista pura, aparte de ético, desde el punto de vista institucional, quizá ni siquiera sea posible para Guaidó dar esa garantía. Creo que ahí hay una trampa mortal. Y quizá cortar el narcotráfico. Y el narcotráfico también, desde luego, ¿no? Que ni siquiera está en manos de Trump, sino de instituciones muy independientes en Estados Unidos, ¿no es cierto? La Fiscalía de Nueva York, por ejemplo, que ha abierto procesos, Trump no puede coger un teléfono en Estados Unidos y dar órdenes de que eso cese, ¿no? De manera que hay un entrampamiento enorme, pero mi mensaje no puede, sería inmoral que fuera un mensaje de derrota y de pesimismo. Es decir, se desplomó la Unión Soviética, por Dios. Se desplomó el PRI después de 7 décadas. Es decir, ¿cómo diablos no va a ser posible que se desplome esta dictadura ornitológica de Maduro? Enrique, si quieres terminar. No, que a mí me da esperanza recordar, y lo decía Mario, la actitud de la OEA frente a Chávez, la vergonzosa actitud de la OEA por tantos años, y de pronto ahí están actuando, el grupo DREAM existe, vergonzosamente México se ha mantenido neutral, que para todos los efectos prácticos es apoyar al régimen de Maduro, pero no, ha ido cambiando y claro, se lo debemos, y si se restaura, como esperemos, la democracia plena en el continente, se lo volveremos a deber, como la independencia, al coraje y a la valentía de los venezolanos. Pues Miguel, muchas gracias.
Es una pena que no tengamos más tiempo, pero como todas las cosas buenas, lo breves y es 2 veces bueno. Así que vamos a ya dar paso a la clausura con el señor Marco José. Dos palabras solamente para clausurar este 12º Foro Atlántico, que no ha estado en realidad muy dedicado a Europa, sino sobre todo a América Latina. ¿Qué resulta del panorama trazado en este foro sobre América Latina? Yo creo que hay más razones para el optimismo que para el pesimismo. Por lo menos está muy claro que prácticamente sin excepción se entiende que el caso de Venezuela es el más trágico hoy en día y que hay que terminar de una vez con la dictadura de Maduro para que Venezuela pueda salir del pozo de tragedias desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano en que se encuentra por las políticas nefastas de Chávez primero y las actuales de Maduro. Creo que es clarísimo, digamos, que hoy día Venezuela es la primera prioridad. Han salido 4 millones de venezolanos, pueden salir, como dijo Felipe González, el día de mañana 5 o más, y eso ya no es posible. Hay otro caso que es muy dramático y que ha sido dramáticamente presentado en este foro, que es el caso de Nicaragua. En Nicaragua hay una dictadura que está asesinando, que está encarcelando, que está reprimiendo de una manera sistemática, y creo que, al igual que Venezuela, es importantísima una acción internacional, una presión internacional que ayude a los opositores de la dictadura sandinista, que son hoy día sin ninguna duda una mayoría del país, al igual que Venezuela. Es triste que no se haya mencionado siquiera el caso de Cuba, como si en el subconsciente de nosotros hubiera la sensación de que lo de Cuba es irreversible. No es verdad, no es irreversible, lo ha recordado Álvaro, ha caído la Unión Soviética, que parecía inamovible, que, como dijo el doctor Kissinger, poco antes de que cayera el muro de Berlín, estaba allí para quedarse. No estaba allí para quedarse, no hay ninguna dictadura que esté para quedarse, y la dictadura cubana también, a la corta o a la larga, caerá. En el resto de América Latina, hoy día lo que impera es fundamentalmente el populismo y la corrupción, pero hay democracias que están profundamente afectadas, tanto por el populismo como por la corrupción, pero sin embargo hay esperanzas, porque lo hemos visto en este foro esta mañana. Hay también en los países latinoamericanos políticos decentes, jueces honrados y valientes, y una población que se manifiesta de una manera cada vez más inequívoca, clara, en favor de la decencia, en favor de la limpieza, en favor de la legalidad, en última instancia, en favor de una democracia funcional. Creo que con esta esperanza podemos terminar este foro atlántico. Al mismo tiempo, creo que es muy importante recordar algo que dijo uno de los participantes en el foro, y es que debemos sentirnos comprometidos. Nada de lo bueno va a ocurrir si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. Es importante actuar y todos podemos, desde el campo particular en el que estamos, contribuir con un granito de arena a esa gran transformación. Esa transformación en realidad ha comenzado ya hace muchos años. La América Latina de nuestros días es una América Latina infinitamente mejor, menos mala que lo que era cuando yo era joven, y eso pues debería ser un incentivo para movernos a la acción.
Agradezco muchísimo a todos quienes han venido a este foro, a veces desde distancias bastante lejanas, Argentina, Brasil, Venezuela, Nicaragua. Ha sido muy generoso de su parte y estoy seguro que no ha sido inútil. Muchísimas gracias también a todos los asistentes y será hasta el próximo año, el Foro Atlántico número 13. Muchas gracias.